cumpliendo sus protocolos de seguridad y listos para trabajar. Según mis apuntes, si ustedes también revisen con el G4, la clase pasada, trabajamos, nos toca la semana 3, el texto 2 de la semana 3. Revisen para que me puedan confirmar. Sí, profesor, nos quedamos ahí. Sí, según mis apuntes, nos toca la semana 3, texto 2. Según mis apuntes, nos toca la semana 3, texto 2. Acá uno de sus compañeros me dice que sí. Marisol Sí, ha profe. levantado la manito y dice que sí. Entonces, empezamos con el texto 2 de la semana 3. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguna situación que necesiten que se les ayude o algo por el estilo? Para los que por A o B están perdidos o se han perdido, estamos en la semana 3. Ahí está, semana 3. El tema es práctica de textos de inferencia y oraciones incompletas. Y hoy día nos tocaría el texto 2, que sería este texto de imagen, texto 2. ¿Listo? Texto 2 entonces. Les doy unos minutitos rápido nomás para el texto 2. Tony. Tony. Caramba. Corrector. Allá Caima llevamos 2 correctores, ¿no? Yo atrás.
talleres de un trabajo. Listo, jovencitos, vamos a resolver el texto 2. Yo espero que ya lo hayan terminado todos porque era un texto de infografía y los textos de infografía pues no son para, digamos, uy, no, qué tranca, ¿no? Al contrario, son más fáciles de resolver. Solo tienes que observar detalladamente la información. Y dice así, el texto 2, ahí lo tienes. Inclusive los diagramas y los esquemas están facilísimos de entender. La primera pregunta dice, la mayor remuneración la encontramos en el sector construcción. Ahí está, esto se nota, pues ahí acá, ¿no? Construcción, mira, acá está, mayor. Ni siquiera tengo que leer más. Y ahí está la cantidad, 1854.7. El salario más bajo, minería y agricultura, ahí también está, en los cuadros. El texto nos muestra los elementos del sector urbe, eso está al inicio, no dice urbano. Entonces, si es urbano, es urbe, pues. La mayor pérdida absoluta entre los años 2007 y 2019 se ve en el sector manufactura. Eso también está ahí. Se entiende por variación absoluta. Ahí hay que interpretar, ¿no? La variación absoluta acá dice, no, está de un porcentaje a otro. Entonces sería pues la variación o diferenciación de uno a otro. Respuesta correcta, la D. En el texto se entiende por manufactura, factor es fábrica y mano es mano. Respuesta correcta, la B, producto industrial o producto procesado. Si alguien tiene una pregunta, una duda, me dice por favor, si no nos vamos al siguiente texto. ¿Preguntas? No hay. Seguimos entonces con el texto 3.
Listo, vamos a resolver ese texto, aunque Erian Solís me ha mandado las respuestas. Acá me ha puesto BCCBC. Bueno, vamos a ver si te va bien. Vamos a resolver ese texto ya. Es el texto 3. A ver. mm, el tema es las auroras. Para explicar, acá yo les he puesto en rojo, 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 aurora. Porque podría ser el tema también la tormenta solar y todo eso, pero no ha querido explicar sobre la tormenta solar, más que todo por las auroras. Entonces la respuesta del tema es las auroras. La idea principal del texto está al inicio, ¿sí? Al inicio, en el primer párrafo. Y luego ya tenemos estas que son las ideas secundarias y terciarias. Ahora la pregunta es si este es el tema, estas son las ideas. eh, este es un texto de causa-efecto, porque el choque de las partículas electromagnéticas del Sol, que es la tormenta solar, con el campo magnético de la Tierra, producen las auroras. Aquí está eso, ¿no? Por eso lo más importante es este todavía. Entonces, con eso ya se puede resolver, porque ya tengo las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Cuándo suceden las auroras? La respuesta será la B, correcto. El texto es informativo. La coloración de las auroras se debe a los átomos y moléculas. Respuesta correcta la C. 4, la respuesta es el hemisferio norte se llama aurora austral. Falso, ¿no? Y es incompatible con el texto, o sea, no coincide. Y la 5, días de una tormenta solar golpea la Tierra y genera auroras en lugares poco comunes, eso sería el efecto. Respuesta correcta la C. Entonces sería causa-efecto. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda, me dice por favor. Están correctas. ¿Quién mandó las respuestas? Erian Solís Ortiz, están correctas. Muy bien. Preguntas. Si no nos vamos al texto 4. No hay, entonces seguimos trabajando el texto 4. ¿Correcto? Texto 4. Muy bien. Texto 4, no hay preguntas. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Qué significa atávica? Eh, ¿Está en el texto en un contexto o lo ha sacado de algún ejercicio? Se encuentra en el texto, Ya. porque en sí Vamos, dice una mentalidad atávica. ya. Atávica es antigua, arcaica, pasada, remota. eh, Vamos a decir así, desfasada. Repito de nuevo, arcaica, remota, pasada, desfasada. Algo que no corresponde con lo moderno. Eso es atávico. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? No hay. Listo, están trabajando.
Listo, profe. Queda todavía un minuto, así que revisa tus respuestas y si lo has terminado, mándalos ya para revisarlo aquí en el chat. Listo, resolvemos ese texto. Vamos con el texto 4. No lo voy a leer el texto 4, es extenso, bien acá. Pero si alguien quiere que le explique alguna pregunta que, digamos, tenga problemas, me dice. Yo a grandes rasgos les digo, este texto está tratando sobre la situación que están sintiendo ciertas personas por la migración de extranjeros hacia el país. Y esa migración le provoca cierta suspicacia, ¿ya? Pero también por parte de las autoridades que se han expresado de una manera, pues, no acorde al puesto, al sillón, al cargo que tienen, ¿no? Yo me acuerdo del presidente Castillo, inclusive en una de sus palabras, en sus discursos que habla y dijo, vamos a votar a los, llegado al poder, votamos a los venezolanos, se van. Y aquel que ha cometido algún acto irresponsable o contra la moral, inmediato. Bueno, ya han pasado varios días y no ha votado ninguno. Que es difícil hacer eso, o sea,
bueno, no digo que sea imposible, pero hay gente que cree eso. Yo cuando lo escucho ahí le digo, ay, sí, como si fuera fácil. Yo a veces, yo comento, he comentado haciendo, como si fuera fácil votar. Y me dicen, y muchas personas me decían, ¿cómo no se va a poder? Si se puede, que se hace, que Chino, tú eres negativo. Le digo, pero ¿y por qué no estudias? Yo simplemente les digo, ¿qué te crees? Porque sabes, me dice. Pero es que no, realmente no se puede votar por votar de un país, si ni siquiera los Estados Unidos, país primermundista, potencialmente poderoso, con muchos problemas. ¿Acaso es tan fácil votar a los migrantes de Estados Unidos? Poco a poco, a escondidas, claro, lo hace, pero mira que el poder que tiene Estados Unidos y mira el ejército que tiene Estados Unidos y su sistema de inteligencia para trabajar. El Perú, que no tiene un sistema de inteligencia, todo maltrecho, con policías a la justa. ¿Qué va a poder hacer con...? No puedes, pues, o sea, no ha votado ninguno, eso es una palabrería más, o sea, es imposible. Ahora, fuera de eso, los contratos, dos, los acuerdos con las organizaciones internacionales, fácil es decir, o sea, que lo voto a todos los venezolanos, pero hay gente que se cree eso, o sea, cree que se puede hacer eso. Yo no digo que sea imposible, sí se puede hacer, pero con procesos, leyes, normativas, separaciones de algunas situaciones, por la cual se hace una ley, se presenta el proyecto, se aprueba y se puede hacer. No digo que no, pero eso demora y demanda que haya personas inteligentes que elaboren un proyecto como eso. Pero si no lo hay, ¿cómo lo va a hacer? Pues así nomás yo digo, ya, este venezolano se me van, así, tipo faraón, tipo el rey. Hace años eso sucedía, en tiempos atávicos, como hace rato me preguntó, claro, el rey decía, ya, este señor ha hecho, ya, mátenlo, lo mataban, pues. Ya, expúlsenlos, pero ese era épocas pasadas. Hoy en día llegas a presidente y qué vas a decir, ya, tú, y esos venezolanos y esos más, esos 15 se me van. Así vas a hacerlo. No puedes, pues. O sea, hay normativas y estipendios sociales que inclusive defienden a los derechos del hombre, no tanto del grupo o de la secta o del país o de la nacionalidad, sino como humano. Por eso, pero vuelvo a repetir, yo no sé, qué gente que se lo cree eso. Yo me reía por esa vez, ya, te burlas, me decían. Y ahora pues quiero verlos, quiero que me digan qué ley ha sacado para que se... Ahora, esa pregunta que acabo de explicar está acá, mira. En el texto hace alusión, según el autor, se hace alusión. No te digo que esté tratándose el tema, está aludiendo el tema. ¿Qué tema está aludiendo? La xenofobia. ¿Qué cosa es xenofobia? Miedo, odio a los extranjeros, sea de cualquier sitio. La xenofobia es cuando una persona nacionalista, excesivamente chauvinista, nacionalista, se siente inmiscuido, entrometido y hasta opacado por el extranjero. Entonces lo odia, lo detesta, pues en ese caso, a eso se llama xenofobia. El caso que ha sucedido, yo no digo que todos sean xenófobos, pero hay otros son xenomaniáticos todavía. Número dos, ¿qué tipo de texto es? Argumentativo. En este se ha fundamentado y se ha sustentado la idea de las malas praxis, ¿no? Siguiente, para el autor, la ordenanza dictada atenta contra la ley fundamental del Estado. Claro, porque el Estado, para que funcione, hasta ahí son malos haciendo esas leyes. Hay muchas leyes que el mismo Congreso ataca al propio Congreso o ataca a los ministros. Para muchos les parece divertido eso. Yo, francamente, a mí me parece estúpido. ¿Por qué? Porque si el Congreso ataca, un congresista ataca al Congreso, o sea, pero si el Congreso es él, y él es nuestro representante de nosotros, o sea, cuando él ataca al Congreso, realmente nos está atacando a todos nosotros. O sea, cuando el Congreso se pelea con el otro, con el ministro y el ministro con el otro Congreso y se amenazan,
Desde acá tú puedes ser bonito, dices, no, se pelean, que esto, que otro, pero al final lo que están jodiendo es el Estado, porque el Estado somos nosotros. Nosotros le hemos dado potestad a ellos. Por eso hay leyes que atentan contra el propio Estado. O sea, dices, increíble. Cuatro, es incompatible con el texto, la B, que el gobierno regional del Cusco pueda dictaminar medidas sobre la contratación de extranjeros. Eso es imposible, porque eso sería potestad del Ministerio de Trabajo. O sea, el presidente regional o un alcalde no podría determinar eso, salvo que haya ya una ley que le permita esa facultad. Mientras tanto, sería del Ministerio de Trabajo su potestad. Si no, ¿para qué está el Ministerio de Trabajo? Si el Ministerio de Trabajo no puede hacer eso, entonces que todas las regiones hagan, pues, los presidentes regionales, ya no haría, ¿para qué tenemos el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo y Producción es el encargado de reglamentar eso, y si él no lo ha hecho, ahora, hay otros reglamentos, ya existen ya, ya sobre eso quiere colocar el otro, no, no, pues, no, no se puede, pues. Ahí de nuevo está atacando al propio Estado, o sea, al propio Estado lo está atacando. Es como lo que quieren hacer ahora, ¿no? La constituyente. Y tú has leído también, ¿no? Tu profesor te ha explicado que no hay ninguna parte de la Constitución. Si quieres, revisa el artículo 205, 206, 200. Y no vas a encontrar, pues, o sea, no hay eso del referéndum de la constituyente, la asamblea constituyente, no hay, pues. O sea, no estipula eso. Tendríamos que cambiar reglas. Me supongo que te han explicado eso, ¿no? Porque la gente común ya hasta firma todavía. Yo digo, pero ¿por qué firma si eso no existe? No, no se puede dar. O sea, tráeme la constitución, ¿dónde está? Pero lo leemos y ya, ¿dónde está? Pero no hay, pues. Entonces, no, pues que si no hay, lo podemos hacer. Pues que si tú no hay y aplicas algo, estarías en contra del Estado, pues. Simple. No, pero se puede interpretar de otra manera. Pero si tú lo interpretas de otra manera, le estás sacando, pues, un vacío de nuevo. Y eso se llama dictadura, pues. Porque en la democracia se respeta el acuerdo o la constitución, pues, o sea, pero si tú le sacas un vacío o interpretas de otra manera, eso se llama ya dictadura o sobreposición del poder, pues, que también se puede dar, pues, ¿no? O sea, ya queremos pues, una contraria que le imponemos, pues, el pueblo lo ha dicho, pero no está bien, pues, o sea, pues hay que entender, pues eso cuando leas estos textos hay que aprender, o sea, no funciona así nomás. 5. Esta prerrogativa le pertenece exclusivamente al Ministerio de Trabajo. Los subrayados es sinónimo de facultad. Prerrogativa es facultad o decisión. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, se ha explicado esto ya. Para irnos al texto 5 y 6. Dos textos pequeños, 5 y 6. ¿Preguntas? No hay. Me están leyendo textos 5 y 6. Apúrense. Textos 5 y 6.
Texto 5, 6, lo resuelvo ya. Espero que lo hayan leído y entendido bien. Si tienes problemas, dime. Texto 5, por ejemplo, de las alternativas, ¿es un oxímoro? O sea, lo que tenías que... Este texto es, pues, de otro tipo, ¿no? O sea, tú lees y ya sabes que es un oxímoro, ¿no? Entonces revisas estas alternativas y verificas cuál cumple eso, ¿no? Y la respuesta sea la C, he tenido placeres espantosos, ¿no? Acá hay una oposición de una idea con otra. ¿Qué tipo de texto es? Expositivo. Siguiente, en el texto 6, el significado de lo subrayado estaba satrapía. ¿No? Y satrapía es dictador, abusivo, pues. Entonces acá le daría la A, abusa del poder. ¿Qué tipo de texto es? Informativo. Se entiende en el texto por descalabro. Tú lees acá y dice, pues, los venezolanos, un grupo cuya llegada al Perú se ha desbordado en los últimos años, en consonancia con la velocidad del descalabro social humanitario. ¿Qué se entiende por descalabro? Pues el daño que ha hecho a su país, ¿no? Respuesta correcta la D, daño o perjuicio a su país. ¿Alguna pregunta que quieran hacer acá? En el texto 6, en la pregunta 2, ¿por qué no sería filosófico? Ya. ¿Cuándo es un texto filosófico? ¿Sabes? A ver, explícame, ¿cuándo es un texto filosófico? Cuando me habla de varios aspectos. Ya, pero eso es muy genérico, pues. De varios aspectos te habla la biología, la antropología, el derecho, de varios aspectos te habla ciencias naturales, la química. No, no está bien esa definición, es muy genérica. Es como cuando yo te digo, ¿qué es la matemática? Es una ciencia, pero ciencia también es pues, la biología, ciencia también es pues, la química, o sea, no me estás definiendo nada. Te ayudo. Filosófico es aquel que tiene como tema, ¿ya? Un aspecto del desarrollo humano, pero desde la perspectiva de una doctrina o de un pensamiento filosófico. Doctrina o pensamiento filosófico. Siempre que sea doctrina, doctrina es religiones, creencias, ¿ya? Y dogmas filosóficos son pues platonismo, aristotelismo, tomismo, kantismo, empirismo, experimentalismo, idealismo, etcétera, que tú lo has desarrollado o lo has tratado en el curso de filosofía. El profesor de filosofía ha empezado, hoy día vamos a hablar del idealismo platónico. El idealismo, Platón pensaba que el origen del universo era el agua, y el otro dice, no, que era el fuego, y que Heracles decía, ya, eso es pensamiento humanístico, filosófico. Ahora, hay filósofos modernos como, que a mí me encanta mucho, Nietzsche, Kant, ¿no? U otros, ¿no? O el tomismo de Santo Tomás de Aquino, o el aristotélico, la lógica aristotélica de Aristóteles. Esos son pensamientos filosóficos. Y lo otro son las doctrinas, que vienen a ser los empirismos, los teísmos, ateísmos, etc. Entonces, si eso es filosofía, yo te pregunto, y leo, ¿no? Los venezolanos, un grupo cuya llegada al Perú se ha desbordado en los últimos años. Me está diciendo que han venido los venezolanos. Y con una velocidad social mundial que sufre, controlada por un sátrapa. Ahí me está diciendo, pues, han venido muchos venezolanos motivados por la caída de su país, por un dictador, Nicolás Maduro, que a punta de hambre y fuego los está botando o los está haciendo salir de su país. Eso es todo. ¿Dónde está lo filosófico acá? O sea, ¿qué filosofía ha aplicado? ¿Qué filosofía está expresando? No hay ninguna. Lo único que me está informando es que los venezolanos están viniendo por culpa de este Nicolás Maduro, que es un dictador hambredor de su pueblo, nada más. En todo caso sería humanista, pero no hay esa alternativa. Entonces daría informativa, porque me estoy informando de la llegada de los españoles a nuestro país, perdón, la llegada de los venezolanos a nuestro país. ¿Alguna pregunta más que quiera hacer o repregunta? Por favor, hágalo. Profe, Dígame.
Una persona dogmática es aquel a quien no le gusta que le den oposiciones. Aparte de eso, ¿qué más es? Realmente la persona dogmática en sinónimos es retrógrada, eh, cerrado, creyente, ¿no? También se le dice ortodoxo, correcto con las normas, ¿no? Ese es un dogmático. Pero para que tengas ejemplo, la mayoría de los dogmáticos son religiosos, creyentes, entonces como él cree en algo, es muy difícil que él quiera cambiar de idea. Es por eso que el dogmático, como tú mismo lo has dicho, es una persona que no va a cambiar de idea. O sea, porque él cree en algo que para él es absoluto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién hizo las cosas? Dios. No, pero es que, no, Dios hizo todo, es un dogmático, pues, porque él cree que Dios ha hecho todas las cosas y entonces el dueño, hacedor y poseedor de todo. Eso es dogmático. También dogmático es aquella persona, pues, que se fundamenta en hechos eh, históricos en el cual cree que han sido así. Y otra vez la fe. Pues el dogmático más es con su fe. Por ejemplo, dice, Dios hizo un pacto con el hombre. ¿No? Dice el arco de la alianza. Indica que Dios... Bueno, yo podría tomarlo científicamente como otras cosas, otras situaciones, pero él no, esas, no puedes con él. Por eso se dice que la ciencia es antidogmática. La ciencia es antidogmática y es heterodoxa. Si la ciencia fuera ortodoxa, dogmática, la ciencia no avanzaría nada. Es más, no avanzaría ni una pizca. La ciencia, su avance se debe a su heterogeneidad, su rompimiento con las reglas y que no hay algo absoluto, que todo es relativo. Si un conocimiento hoy día es aprobado, verdadero, mañana ya no puede ser y pasado la ciencia lo quiere bajársela ese conocimiento. Por eso la ciencia también es escéptica. Repito de nuevo, entonces la ciencia es escéptica, heterodoxa, antidogmática, o sea, opuesta a lo dogmático. La ciencia es curiosa y busca la verdad en base a teorizaciones y experimentaciones, comprobaciones de la verdad. En cambio, el dogmático, ortodoxo, el creyente basado en una fe, no quiere comprobar si es verdad o mentira. Simplemente su verdad es absoluta. Por eso, para estos grupos, su verdad es poseedora de todo conocimiento. Por eso se llama absolutismo también. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Yo lo he explicado, espero que lo haya entendido ya a grandes rasgos. Y ahora tenemos que saber también dominar esos términos porque a veces en los textos vienen y te ponen, ¿no? Dogmático, antidogmático, o también, ¿no? Te ponen, el otro día pusieron en un examen de literatura, ¿no? Pusieron amoral, inmoral, antiético. Entonces, y había otras palabras más que no me acuerdo. Había inclusive profesores que me llamaron, me dijeron, Chino, todas son sinónimas, ¿cómo vas a marcar eso? Pero yo les explicaba, les explicaba, antiético es diferente a inmoral, e inmoral es diferente a amoral. Uno más es aplicado a la sociedad, otro al individual y otro al grupo. Por lo tanto, si vas a analizar un cuento o una novela, tendrías que saber en qué actos se consideran morales, inmorales o antiéticos o aéticos, ¿no? Porque varía qué significado. No es lo mismo. Por eso, ahí mi explicación también. Cada vez que pregunten alguna cosa, yo siempre les voy a explicar un poco más, porque tienen que dominar. Ahora, estos términos también lo hacen en filosofía. Lo hacen en filosofía. Por eso el profesor también en filosofía también les puede explicar, y él tiene más tiempo que yo para explicar. Uy, pues yo les hago leer, ¿no? Ellos tienen mucho más. Por ejemplo,
de lo dogmático y lo antidogmático nomás se puede pasar media hora, ¿no? Bueno, no sé si también le alcanzaré el tiempo, pero se puede explicar bastante. ¿Alguna otra pregunta más? Ya estamos sobre el tiempo, jovencitos, si nos quedamos aquí. Creo que no hay. Vamos entonces saliendo ya. Estamos sobre el tiempo. Profe, es que yo lo definía como algo genérico porque, o sea, la filosofía en sí es algo genérico, valga la redundancia, porque cualquier cosa puede ser su objeto de estudio. En cambio, en las ciencias, por ejemplo, cualquier curso, o sea, la ciencia solo tiene un objeto de estudio. Por ejemplo, en la química sería la materia y en la física serían los cuerpos. Entonces, en la filosofía, en este caso, para este texto sería el descalabro social y humanístico que me habla. En todo caso, sí concordaría con la respuesta de humanístico, Ujú. porque la filosofía incluye esto, ¿no? Por Claro, eso sí, no tanto informativo, se me parece medio ambiguo. claro. Lo que tú me estás diciendo está muy bien. Hace un mes y medio creo que estaba leyendo otro texto. No me acuerdo si lo he convertido en texto o no. eh, con respecto a qué es lo que lo diferencia la filosofía de las ciencias humanas, ¿no? O hasta dónde es filosofía y hasta dónde es humanidades. Hay muchos autores, inclusive contradicen esta ruptura o separación o división entre uno y otro. Recuerda, y para terminar mi explicación, recuerda que en la época de los griegos, cuando nace la filosofía era ciencia, repito de nuevo, y eso corrobora con un profesor de historia. Los griegos dan nacimiento a la filosofía, pero la filosofía era ciencia. O sea, el filósofo, un Aristóteles, era ingeniero, era biólogo, era químico y era filósofo. O sea, Platón igual, y así te puedo traer bastantes de ellos. O sea, no era que yo soy filósofo y solamente pienso, ay, ¿qué será el mundo? ¿Cómo será? Y la ciencia avanza aparte. No, o sea, toditos eran, entonces la filosofía era, y la ciencia era uno. Es en el siglo XV, aproximadamente, si no me equivoco, siglo XV, XIV, XV, en donde las humanidades se desligan completamente de la filosofía, porque los 1000 años del medioevo, del dominio religioso, ahí no hicimos nada, ahí no sabemos ni separar ni juntar, no sabemos, ni tenemos idea. Es a partir del siglo XV que separamos la filosofía. La única diferencia que yo encuentro entre la filosofía y la ciencia es que la filosofía es especulativa y la ciencia es experimental comprobada. ¿Qué quiere decir eso? Que la filosofía especula lo que podría ser, debería ser o cómo tiene que ser, o sea, cómo debería, cómo quiere, cómo avanzaría, cómo sería. Y la ciencia hace experimentar la práctica. Y entonces la ciencia es más objetiva que la filosofía. Nada más. Porque en sí, todos los científicos son filósofos al final. Albert Einstein tenía mucho de filosofía. Stephen Hawking tiene mucho de filosofía. Ahora, la ciencia solita, cuando descubre algo, encuentra algo, va y se hace cuestionar con la filosofía. La filosofía tiene a la epistemología, a la cognosis, a la ética, y lo hace cuestionar. Es por eso que la ciencia sin la filosofía no tendría forma de decir, está bien, está mal, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Encontramos esto, ya, ¿qué hacemos? La filosofía es el que le cuestiona, la que le comprueba su verdad, inclusive le comprueba con su lógica, que la filosofía eh, tiene esa potestad, ¿no? No siendo una ciencia, no siendo un arte, es una disciplina. He ahí que hoy en día inclusive se especula de que los físicos químicos son filósofos, porque ellos lograron lo que no está haciendo la filosofía hoy en día, es que hoy en día hay una pobreza de filosofía ya, o sea, no encontramos a un Aristóteles, a un Platón, ¿no? No hay. Los filósofos hay muy pocos, y entonces son ellos
los que están obligados a tener un conocimiento. Yo me acuerdo de los filósofos atomistas, por ejemplo, los tomistas. Ellos ya pensaron hace 2000 años y más de que había el átomo. Especulación, ¿habían probado y comprobado que existía el átomo? No. Es más, hay algunos que se adelantaron, me acuerdo que yo leí el libro de El mundo de Sofía, inclusive lograron a decir que eran electrones positivos y negativos que giraban sobre un centro. Estoy hablando de hace cuántos años atrás. Y es en la época moderna, solamente hace 400, 300 años, que nosotros nos damos cuenta que el átomo existe. Pero ¿quién lo dijo primero? Los filósofos. Los filósofos lograron especular que existía eso en la materia. Es más, hay otros filósofos que inclusive dijeron, si un átomo a otro átomo están acá, ¿qué hay entre el medio de esos dos átomos? Esa cuestión solamente en el siglo XIX hemos podido recién aclarar del intersticio entre un átomo, la conjunción de un otro, las fusiones, las fisiones. En el siglo XX entendimos eso. ¿Y quién se adelantó a eso? Los filósofos. Por eso los filósofos son especulativos. O sea, ellos llegan a visionar. Por eso es tan importante la filosofía. Creo, para mí, francamente, la filosofía viene a ser el curso más importante para hacer al hombre más crítico, más humano, tanto como la literatura. Creo que mejor todavía que la literatura, la filosofía, pero no nos enseñan filosofía. O sea, hoy día, con tu profesor de filosofía, me estás aprendiendo y te has hecho despertar hartas cosas recién. Porque antes de quítale la filosofía y estás casi dormido. Puedes dominar ciencia, matemática, pero dormido. Es la filosofía la que te despierta. ¿Ya? Entonces, he ahí la diferencia de esa filosofía de la ciencia. De ahí su día. Bueno, ya me estoy pasando, chicos. Tengo que entrar a otro grupo. Chao, chao, ya nos vemos. Estoy hablando de filosofía. Nos vemos, jovencitos. Hasta Chao, luego, chao. profesor. Se cuida. Gracias por la clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Cuídese. Hasta Muchas luego. Hasta luego, gracias. profesor. Chao, chao, ya nos Hasta luego, vemos. profe, cuídese, que tenga un bonito Hasta día. luego. Muy bien, gracias.